Bien, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Vale. El día de hoy, miércoles 1 de octubre, iniciando mes, vamos a tomar una clase que habíamos tocado anteriormente. Es un área un poquito compleja que se compone, pues el área como tal es ciencias naturales y se compone de tres áreas o subáreas básicas. Se compone de tres subáreas que son física, biología y química. Entonces, como de esta compleja interacción sale surge las ciencias naturales. El día de hoy vamos a estar tocando un poquito de lo que es química. De pronto muchos ya hayan oído hablar de esta ciencia, que es la química, muy importante, muy cotidiana en nuestras vidas, eh, que estamos acostumbrados a verlas, pero que a veces no, como que las infravaloramos, no les damos el peso necesario. Entonces, de eso vamos a estar hablando hoy. Les voy a dejar pues una actividad, un taller para que lo realicen la siguiente semana. Les explico, el día de ayer que teníamos siempre conmigo las clases son los martes de 2 a 4 de la tarde. El día de ayer en el municipio en el que me encuentro no había conexión eléctrica, por lo cual tuvimos que pasar la clase para el día de hoy. El flujo de estudiantes no es mucho, son 3 estudiantes que están conectados, pero igual les recuerdo que yo siempre les dejo las grabaciones colgadas en el canal de YouTube para que ustedes pues las puedan revisar. Si tienen alguna duda de la siguiente clase, pues les doy este espacio de los primeros 15 minutos para que me interrumpan y pregunten algo de las clases anteriores, si no entendieron, si de pronto les pareció eh, em, que no era un tema o que de pronto les confunde, tienen pues toda la oportunidad para que toquemos ese tipo de dudas, ¿no? Al inicio de la clase. También comentarles que todas las clases están dejando una serie de trabajos. Y esos trabajos, ustedes pues son entregables. Entonces ustedes todas las semanas tienen que irlo realizando en el transcurso y al final, pues antes de la clase, de la siguiente clase, pues deberían entregarlos. Ese sería como el, el saber ser de las clases, ¿no? ¿Cuál es la idea? De que ustedes simplemente no se queden con el conocimiento que adquieren aquí, sino que ustedes pueden ampliar ese conocimiento para que puedan generar aún más nuevos saberes. Entonces, eso es lo importante, ¿listo? Como yo les digo de pronto a mis chicos en la presencialidad, les digo, no ustedes, perdónenme la expresión, pero no traguen entero, o sea, no todo lo que se les diga lo acepten como única y verdadera realidad, sino que puedan, a partir de lo que se les dice, indagar y formular sus hipótesis. ¿Sí? Todo en ciencias, o bueno, en ciencias hablamos de algo que se llama el método científico. Y ese método científico es lo que nos lleva a hacer ciencia a través científico. A través del método científico es que nosotros podemos generar hipótesis. Hipótesis, ¿a qué le suena la palabra hipótesis? Hipótesis es antes de de las tesis y para generar finalmente o producir conclusiones. Estas conclusiones deberían desencadenar teorías. ¿Listo? Teorías. Bien, esto es ciencia, esto es método científico, el no quedarnos simplemente con lo que se nos dice, con lo que se nos comparte, sino que podamos finalmente producir ciencia. ¿Listo? Entonces, el día de hoy, antes de iniciar esta pequeña clase que les quiero compartir, les traje una pequeña reflexión y se las quiero leer. Dice de la siguiente manera, la taza de té vacía. Un famoso maestro de artes marciales recibió la visita de un príncipe que quería aprender de su sabiduría. El maestro, sin embargo, no dejaba de hablar de sí mismo, de su vasto conocimiento y de sus hazañas. Para enseñarle una lección, el maestro invitó al príncipe a tomar el té. Sirvió el té, pues el té es como una infusión aromática. ¿No? Sirvió el té en una taza que estaba llena
y continuó sirviendo hasta que el té se desbordó y lo derramó sobre la mesa. El príncipe, confundido, le preguntó por qué la había llenado tanto. El maestro respondió, al igual que esta taza, tu mente está llena de tus propias ideas y prejuicios. ¿Cómo puedes esperar que te enseñe nada si no vacías tu mente para que pueda entrar el nuevo conocimiento? Entonces, quiero invitarlos a reflexionar a partir de esta lectura para que ustedes puedan como resaltar o rescatar la aplicabilidad de esta pequeña reflexión. En el cuento, pues, se nos enseña que el conocimiento no solamente se va acumulando. A menudo, para aprender algo nuevo, debemos estar dispuestos como a vaciarnos. Eso en educación se llama el desaprender. A veces es más difícil desaprender que aprender algo nuevo. ¿Por qué? Porque para desaprender tenemos que tratar de eliminar todos los conocimientos previos que teníamos de algo para adoptar unos conocimientos nuevos. Y a veces nos pasa lo mismo que al príncipe. Cerramos nuestra mente y no dejamos, nos llenamos de orgullo y no dejamos que lleguen esos nuevos aportes que nos pueden hacer las personas. Recordemos que el aprender no está limitado a un aula de clase. Miren, solamente el caso que tenemos acá. Cada uno de ustedes está en un lugar de Colombia diferente o fuera de Colombia diferente, pero todos estamos recibiendo esta educación. ¿Listo? Entonces, de esa manera, entender que el aprendizaje no solo se limita a un aula de clase que esté cerrado, que esté un profesor, que esté dirigiendo una clase o magistralmente enseñando, sino que todos podemos aprender en diferentes entornos. Sí, a veces nos limitamos solamente a aprender de las personas que creemos más sabias, ¿no? Pero cualquier persona, hasta un niño, nos puede enseñar algo nuevo cada día. ¿Listo? Entonces, para resaltar conceptos importantes, mantener la mente abierta para poder aprender y ser muy receptivo, ¿no? El segundo concepto sería la humildad, reconocer que no sabemos todo y que todo el tiempo podemos aprender algo nuevo. Y finalmente, que el conocimiento no ocupa espacio como tal. ¿Listo? Entonces, en ocasiones los prejuicios son los que se encargan de entorpecer el aprendizaje futuro o el nuevo aprendizaje. Basándonos en esa reflexión, vamos a iniciar con la clase de hoy. Pero antes les pregunto, ¿alguien quiere aportar algo acerca de la reflexión o decir algo acerca de este primer tema? Al momento, por mi parte, no. Bien. ¿Alguien más? Quiero saber si las otras dos chicas son señoritas. Sí. Son tres chicas, María José, Natalie y Dayana. ¿Tiene micrófono? Sí, señora. Vale. ¿Y las otras dos chicas? Vale. Bueno, vamos a iniciar con esta clase que decidí llamarla o denominarla Introducción a la Química. Pero antes de iniciar, quiero preguntarles qué es química para ustedes. Y vamos a tomarnos acá, salirnos un momentico de la presentación para tomarnos acá una diapositiva en blanco y los escucho. Por favor, vamos a construir un diagrama en el que definamos qué es química. ¿Qué es eso? Porque es importante que entendemos, que sabemos de la química hasta el día de hoy. Y voy a coger color amarillo para anotar lo que ustedes me digan. Entonces, ¿qué es química? ¿Qué entienden ustedes por química? ¿Han escuchado alguna vez la palabra química? Química, para mi punto de vista es algo como entre ¿cómo se dice? Cuando hacen menjunjes. Ok, podríamos decir mezclas. Eso, una mezcla. Ok, Mezcla de mezcla. La químicos. química son mezclas, muy bien. ¿Quién más?
¿Qué es química? Por ejemplo, yo diría es una ciencia, es una ciencia. Alguien me podrá decir, bueno, pero sí como es una ciencia, también es una materia. Ujú. ¿Qué más entendemos por química? ¿Qué será química? Mezclas, materia, ciencia. ¿Qué más entendemos por química? Ay, Dios. Tal vez lo podemos agrandar. Pero, ¿quién más quiere aportarme? La pregunta es, ¿qué es química? Presidente ¿O qué también entendemos por sirve. química? ¿Mm? Por ejemplo, yo diría la química está relacionada con la experimentación. Para mí, la química se relaciona con la experimentación. ¿Qué más dicen ustedes? Por ejemplo, con los laboratorios. ¿Listo? ¿Alguien más? Ciencia, ¿Cómo? ciencia. Ciencia. Sí, ciencia ya está. Por ejemplo, con la transformación de algo o las transformaciones. Listo, ¿qué más? Tenemos ciencia, materia, transformaciones, mezclas, experimentación, laboratorios. ¿Qué más tenemos? Algo muy importante y es científicos, que son los que le dieron vida a la química. Científicos. ¿Qué más? Vamos a ir construyendo un concepto a partir de estas primeras palabras que se nos vienen a la mente al pensar en química. ¿Ustedes creen que la química tiene leyes? Sí, ¿Sí o no? sí, pues bueno, hay leyes que limitan a utilizar la química en Bueno, cualquier parte. la Digo yo, ¿no? química tiene unas leyes o principios. Ujú. ¿Qué más? Principios. ¿Qué más ustedes creen que es química? Avance, tal vez. Bueno, un avance, ajá. Así como en la avance, así como en ciencia, pues es que la química es una ciencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ciencias, pues hablamos también de química. Como hay avances como tales en ciencia, por ejemplo, para medicina, por ejemplo, los fármacos. ¿Ustedes creen que los fármacos vienen a partir de la química? Sí, Cuando hablo de fármacos me refiero a remedios, medicamentos. sí, de las mezclas que hacen y de lo Sí, ujú. Todos los fármacos vienen a través de las mezclas químicas o interacciones químicas, composiciones químicas. Son sustancias y transformaciones de una sustancia en Ok, otra propia sustancias. Sustancias está bien. O sea, entonces ya llevamos mezclas, sustancias, ya te y, hemos tocado ajá, y dos subtemas. transformación en otras. Sí, ¿qué más? ¿Qué otro concepto, qué otra palabra nos pudiera ayudar a definir qué es la química o a denominar qué es la química? Por ejemplo, podríamos decir es un estudio. Pues lo que permite desarrollar nuevos materiales. Ujú, hablamos de materiales, que los materiales vienen de la materia, muy bien, se relaciona con la materia. Bien, ¿qué más conocemos de química? Cuando hablamos, por ejemplo, ¿ustedes alguna vez vieron la propaganda eh, de química? No sé, era una chica por allá que gritaba, química es lo que yo siento cuando lo veo a usted, profesor Ramírez, algo así. ¿Lo vieron, eso no? le iba a decir yo, la que también química en lo personal, pero eso no va en la química. Relación, claro, sí, vale.
Sí, sí Una va. relación, claro. Todo eso es química. Todas las interacciones que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, todas las hormonas que se liberan, todo eso parte de la biología es química. Bien, ¿qué más? Vamos a copiar tres más y ya, terminamos. ¿Qué más entendemos por química? A ver, Poder, tal vez. ¿cómo? Poder. No te De, entiendo. poder. De, que sepa química tiene poder sobre esa huevada. Ah, poder, ok, poder. Bien, poder. Pues ya que mencionas el poder, anteriormente hubo un tiempo de la historia que se llamaba alquimia. ¿Alguien escuchó acerca de la alquimia? Anteriormente, hace mucho tiempo. ¿Alguien escuchó Bueno, o vio alguna película que tuviera? Porque eso también, pues a veces nos ayuda a construir un conocimiento, ¿no? era como de curar, ¿no? Bueno, podría ser. Anteriormente la química estaba relacionada con la alquimia. Y la alquimia era un poder que tenían alquimia. Algunas personas que pues eran estudiosos, letrados, pues ¿en qué? En los primeros siglos. Y ellos tenían la oportunidad o como como no para no decir poder, como las características de poder hacer pues grandes descubrimientos, grandes avances para la época, a partir de pues como un conjunto de conocimientos y prácticas de carácter pues esotérico. Y entonces, eso hacía como o permitía la transmutación de la materia, las transformaciones de metales básicos en oro, incluso se creía o se llegó a creer que estas personas pues eran brujos o brujas y podían otorgar el elixir de alargar la vida o proveer la inmortalidad, pero realmente pues la alquimia, que se creía que tenía poderes mágicos, realmente era química. Química, pues bastante prehistórica, pero química, era ciencia. También no sé si oyeron alguna vez de la piedra filosofal y todas esas cosas. Eso se relaciona con la alquimia y pues posteriormente con la química. ¿Alguien oyó de la piedra filosofal? ¿O del el elixir de la vida? No, ¿no? Yo ¿Nadie? sí, ¿O yo sí? creo que sí. Al Creo que menos sí. en Harry Potter, ¿no? ¿Tampoco? Sí. De Harry Potter, sí. Bien, entonces sobre todo en Occidente. Bueno, también en parte oriental se creía, pues se le atribuían muchos poderes míticos a algunas cosas y aquí en Occidente se llegó a creer que había una fuente de vida eterna, una fuente de la juventud que otorgaba esos poderes para, pues a partir de, además de transmutar los metales, o sea, convertir unos metales en otros y darles más poder o más valor económico, otorgar también la inmortalidad en las personas. Entonces, todos esos orígenes de la química se deben al, a los primeros avances o desarrollo de la alquimia en los diferentes imperios antiguos. ¿Listo? Entonces, ¿qué otra cosa entendemos por química? Por ejemplo, son técnicas. ¿Ustedes creen que la química está relacionada con alguna otra ciencia? Se supone que sí. ¿Con Se cuál? supone. Sí, sí, la respuesta es sí, sí, conciso, rotundo. Pero entonces, ¿cómo creen ustedes o con qué otra ciencia creen ustedes que se puede relacionar la química? Por ejemplo, con la matemática, Sí, con la también. biología, con la física, con la historia, que lógicamente pues es un acierto, ¿no? Bien, entonces tenemos todos estos conceptos
o todas estas pequeñas definiciones que le fuimos dando forma a través de estos primeros 20 minutos de clase para formar el concepto general o la definición general de lo que es la química. Entonces diríamos que la química, pues es una ciencia, inicialmente es una ciencia natural. Acá tenemos que es una ciencia, coge el color rojo. Es una ciencia natural que permite el estudio de la materia. Ese sería pues el primer concepto, el estudio, una ciencia que estudia la materia. Ese sería como el concepto más básico. Además de la materia, o bueno, ¿cuáles son las características principales de la materia que estudia? La composición, estudia también cómo es su estructura y pues todas las transformaciones, que esa la colocamos acá, todas las transformaciones que hayan en ella. Entonces, estas tres son como pues las subdefiniciones de lo que es la química. Bien, a partir de ahí se dirigen o se derivan muchas más, más definiciones o subdivisiones que permiten fortalecer o como robustecer ese primer concepto de la química. La química experimenta transformaciones, así como la energía que acompaña pues todos los cambios que se dan a nivel de materia. Bien, entonces vamos a eliminar acá y a continuar. Entonces, ¿qué es la química? Entonces, la química se basa en la observación rigurosa, la cuantificación precisa y la experimentación controlada mediante el método científico. Entonces, ¿se acuerdan? Al inicio les mencioné esto del método científico. ¿Quién sabe qué es el método científico? ¿O qué me pueden decir ustedes del método científico? Los escucho. Ujú. Resulta que el método científico es la forma en la que cualquier persona, tanto usted como yo, puede que por cualquier ser vivo que racione, puede hacer ciencia. Entonces, el método científico establece una serie de pasos que permiten, a través de, pues, de este proceso que es sistemático, riguroso, que llevan a la persona a generar un conocimiento objetivo, también que sea válido y que se base en el primer paso, que es la observación. Entonces, para yo poder hacer ciencia, necesito encontrar pues a través de mi observación, necesito encontrar una problemática. Entonces, todos los avances que hoy día tenemos han surgido a través de ahí o a raíz de ahí, de la observación de una problemática en particular. Entonces, el primer paso es la observación. Después de que yo observo qué problemática ocurre, puedo generar o comenzar a generar hipótesis o formas de solucionar, ¿sí? De buscar una solución. Y esa solución se busca a través de algo muy importante que se llama experimentación. A través de la experimentación, experimento muchas o en repetidas ocasiones para finalmente formular mis conclusiones. ¿Sí? Las conclusiones son esa forma en la que yo puedo decir si mis primeras hipótesis de observación fueron verídicas o si fueron falseables. O sea que si todo lo que yo hice me sirvió o no me sirvió. Y si me sirvió, excelente. Y si no me sirvió, tengo que volver a iniciar para poder buscar o encontrar esta tan anhelada solución. ¿Listo? Eso es el método científico. Vamos a continuar. Entonces, entendiendo, por acá tengo algo. Buenas tardes, dice Ivette. Buenas tardes. Eh, Todo esto que les acabo como de resumir está en una clase anterior, toda la encuentran en el canal de YouTube, ahí se encuentra, excepto la primera clase conmigo, que fue la que no se pudo grabar por un tema de logística, pero el resto, a partir de ahí, pues están todas las clases en donde hemos abordado o abarcado las diferentes materias. ¿Listo? En una de esas clases de biología se encuentra explicado el método científico más ampliamente y con ejemplos. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Quiénes pueden hacer un método científico? Todos. Todos, muy bien.
Es una respuesta correcta. Todas las personas o todos los que necesitemos crear ciencia. Y no solamente crear ciencia. Por ejemplo, si yo voy a la cocina y veo que una máquina de la cocina, un ejemplo, la licuadora, no está funcionando. Por ejemplo, ayer que nosotros no tuvimos energía eléctrica. Si yo voy a la cocina y la enciendo y veo que la licuadora no está funcionando, entonces comienzo a través de mi observación a generar hipótesis. Entonces, la licuadora no está funcionando porque no hay luz, puede ser. Entonces comienzo a prender todos los bombillos de la casa para mirar a ver si es que no hay luz. O si no, a revisar el cable, a veces movemos y movemos los cables para mirar si de pronto está haciendo cortocircuito. O otra forma sería revisar que la licuadora no se haya quemado. Esa podría ser otra. Entonces son muchas hipótesis que yo voy planteando a medida que voy observando. Y comienzo. Entonces en el momento en el que yo digo, bueno, en mi mente digo, pudo haberse quemado, puede haber hecho corto, puede que no haya luz o puede que se haya dañado, otra podría ser. ¿Listo? Entonces esas son mis primeras hipótesis a través de la observación. Después comienzo a experimentar. Empiezo a mirar a ver si se quemó, a cambiarla de toma, en toma por todos los tomas corrientes de la casa. Comienzo a prender y a encender los apagadores. Comienzo a conectar en ese mismo apagador otras cosas. Todo eso es la experimentación. Y finalmente digo, concluyo, la licuadora no enciende porque se fue la luz. O porque se quemó. O porque lo que le puse la trabó o la dañó. Entonces, esas conclusiones son las que me van a llevar nuevamente al inicio, que fue mi objetivo. Mi objetivo, ¿cuál era en este caso? Un ejemplo bastante sencillo y para que ustedes me lo entiendan. Mi objetivo inicial es encender la licuadora, o sea, licuar. Ese fue mi objetivo inicial. Entonces, cuando yo voy a mis licuar. Cuando yo voy a mis conclusiones, puedo decir, sí pude licuar, no pude licuar, porque a través de mi experimentación obtuve los resultados que necesitaba, obtuve lo que requería en mi objetivo inicial, en mi objetivo general o mis objetivos específicos, o si simplemente no. Entonces, por ejemplo, puedo colocar en recomendación dentro de la conclusión. Se recomienda encender la licuadora en la casa del vecino para ver si es de pronto mi casa la que está sufriendo problemas eléctricos. ¿Listo? Entonces, con un ejemplo así bastante sencillo abordamos lo que es el método científico. Vamos por favor a abandonar la clase. Se va a vencer ya el tiempo inicial, esta primera parte, y vamos a volver a ingresar a través del mismo enlace. Bien, si no hay preguntas, continuamos. Entonces, el método científico es básicamente la forma en la que yo, a través de un proceso detallado de de observación, experimentación y análisis de datos o resultados, puedo concluir el proceso de hacer ciencia. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes pueden hacer método científico? Todos los que queramos o querramos hacer ciencia. Ahora sí vamos al primer concepto, que es la química. El concepto anterior fue el que nosotros construimos, pero realmente, ¿qué es la química o qué entendemos por química? Pues resulta que la química es una ciencia y es una ciencia universal, que no solamente pues es aquí en Colombia, sino es a nivel del mundo, que no es una ciencia que esté datada a través de solamente en la época moderna o en la época contemporánea, o sea, hoy, sino que es una ciencia que abarca la historia o la antigüedad y que se fundamentó, al igual que otras ciencias, a través de muchos de los científicos que ayudaron, historia, que ayudaron a fortalecer lo que hoy se conoce como química. ¿Listo? La aplicación de la química es fundamental en toda la vida cotidiana, ¿no? Y de eso hay que como formar un precedente. Abarca muchas ciencias como la medicina, la producción de alimentos, la creación de nuevos materiales, los fármacos, por ejemplo. Los fármacos vienen a partir de la química. Y si yo les preguntara, de pronto ustedes han tenido conocimiento acerca de las personas que trabajan en el laboratorio de los grandes fármacos o los productores de grandes fármacos en Colombia y la mayoría son químicos farmacéuticos. De allí es donde vienen toda esa, pues, esa oportunidad
de mejorar la salud humana a través de la cura de ciertas enfermedades a través de medicamentos, ¿no? Ya que anteriormente, pues antiguamente que no existían medicamentos, pues el índice de mortalidad era mucho más alto que hoy día, ¿no? A través de las vacunas. Las vacunas también fueron parte importante no solo de la biología, sino también de la química. Entonces, cuando por ahí, no recuerdo, creo que era Santiago o Michael, no recuerdo, me decía de lo de la propaganda, que yo les decía, claro, la química también está presente en las relaciones interpersonales e intrapersonales. Inter con las personas e intra dentro de mí como persona, ¿listo? Bien, en la creación de alimentos también, cada vez que nosotros mezclamos los alimentos se crean reacciones químicas. Y a partir de ahí, pues es que se van creando componentes o sustancias, ¿no? Por ejemplo, las salsas. Bueno, la química realmente se utiliza en todo, en todo. Bien. Dentro de la química vamos a observar inicialmente la composición y la estructura de esta. Entonces, la química estudia cómo se está formada la materia, que ya lo hablamos, ya vamos a ver específicamente qué es la materia, pero por lo pronto este es el primer concepto. Y cómo se organizan sus componentes más pequeños. Entonces, la materia es como el ente principal o el objeto principal de estudio de la química, y a partir de ahí van a existir componentes mucho más pequeños o subcomponentes que estudia la química. También la química estudia las propiedades de esta misma materia. Analiza las características que definen cada sustancia y qué es lo que la hace única. Y finalmente las transformaciones. Examina los cambios que ocurren durante las reacciones químicas. Bien, ok, vamos a continuar. Bien, entonces, la química en tu vida diaria. Quiero que por favor eh, quiero principalmente escucharlos y cómo creen ustedes que se relaciona la química en la vida diaria. ¿O qué creen ustedes que viene o de dónde vienen todas las cosas que nosotros tenemos, si están relacionadas o no con la química? Entonces, hablé inicialmente que la química es el estudio, composición, todas las propiedades, estructuras de la materia. La materia es el ente principal del estudio de la química. Bien. Entonces, ¿creen ustedes, partamos desde ahí, creen ustedes que la química está presente en los aspectos diarios de nuestra vida o en nuestra vida diaria? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ujú. Mm. Los utensilios, los útiles de aseo, Ajá, ok, ahí tenemos un claro ejemplo. Pueden guiarse de la imagen. las Ahí les lociones. coloqué los útiles de aseo. Entonces, si ustedes cogen un champú y ustedes cogen un champú y leen por detrás la etiqueta, tiene muchos componentes que ustedes a simple vista no entienden o no comprenden. Muchos de ellos son compuestos químicos que utilizan un lenguaje bastante técnico, por lo que se hace a través de o a partir de reacciones químicas. ¿En qué otra forma encontramos la química en nuestra vida diaria? Los escucho, Señora, ¿qué dijo? los escucho. ¿Cómo creen que ustedes que la química está presente en nuestra vida diaria? Unidades de los champús. ¿En algunos alimentos no hay química? Sí. Sí, en los alimentos hay química. Profe, buenas tardes. Una preguntita. Buenas tardes. No me quedó bien claro
la química en las relaciones interpersonales. ¿Por qué la química está en estas relaciones? En las relaciones interpersonales, bueno, cuando hablamos de interpersonales es entre personas, ¿listo? Entonces resulta que cuando el ser humano segrega ciertas hormonas que permiten como lo que nosotros hoy día llamamos el feeling entre las personas. Entonces que las personas de pronto nos sintamos un poquito más atraídas hacia pues diferentes personas. Entonces a través de ahí, pues por la producción de hormonas, que las hormonas son compuestos químicos que segrega el cuerpo. Ah, por eso está esta frase que dice, tenemos química, la Sí, por página. eso estaba, por eso yo les al inicio les decía que la propaganda esa me parecía muy chistosa. Que Ah, decía, ok, pero, química es lo que siento yo. Ajá, eso. ok, muy amable. ¿Listo? ¿Alguien tiene otra pregunta así relacionada con eso? ¿O seguimos? Ujú. Bueno, entonces vamos avanzando. ¿Cómo la química se relaciona en nuestra vida diaria? Resulta que, o yo les cuento, que la química se encuentra presente pues en todos los aspectos o en casi todos los aspectos de nuestra vida. Desde pues los alimentos, el agua, por ejemplo, el agua que llega a nuestras casas realiza un proceso y este proceso es químico. En una planta de tratamiento, pues realmente no sé en qué partes estén ubicados ustedes, pero por ejemplo en mi caso, en el municipio en el que yo me encuentro, la planta de tratamiento, o sea, el agua viene desde el nacimiento de la montaña, ¿no? Y muchos de los de las veredas que reciben el agua no la potabilizan, sino la consumen directamente así. Entonces, la forma en la que ellos le dan tratamiento al agua es a través de hervirla. Ese es el máximo tratamiento que se le da en las veredas, lo que nosotros llamamos la parte rural. Listo, cuando llega a las ciudades, a los municipios, a las grandes ciudades, pueblos o pequeñas ciudades también llega a una planta de tratamiento en donde se le aplican ciertos productos que reaccionan entre sí para producir esas reacciones químicas y que el agua vaya tratada. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el adicionar químicos sustancias surfactantes, pesticidas que vayan matando, por ejemplo, ciertas amibas, parásitos, protozoos que hay dentro del agua para que cuando llegue a los hogares esté lo más limpia posible. Entonces, por eso es que nosotros a veces abrimos la grifería y el agua baja blanca o marrón o dependiendo del tratamiento del procesamiento químico que se le esté dando. Entonces, sí está presente la química en nuestra vida diaria todo el tiempo, sino que a veces lo pasamos por alto o no lo analizamos como deberíamos hacerlo. ¿Listo? Entonces, desde los alimentos, toda la producción, por ejemplo, los alimentos cuando se están cocinando se producen reacciones químicas. Por ejemplo, cuando el tomate se deshidrata a partir de cuando estamos haciendo guiso en la cocina, el tomate comienza a partir del calor a deshidratarse y cambia sus propiedades químicas, cambia también sus propiedades físicas y comienza a dejar de ser el tomate completo que nosotros teníamos, que de un aspecto rojo, brillante, no sé cómo decirle, duro, terso, a volverse como pues válgame la redundancia, un guiso, una pasta. ¿Listo? Entonces ahí se está cambiando, se está produciendo reacciones químicas a través del calor para la producción de alimentos. ¿Listo? Otro tipo de reacciones, por ejemplo, son las bebidas, cuando realizamos diferentes bebidas. Todo lo que implique calor está pasando por un proceso de reacción. ¿Listo? Puede ser física o química, dependiendo de lo que se esté llevando a cabo, pero generalmente son reacciones químicas. ¿Listo? Bien. ¿Qué otro ejemplo? Por ejemplo, este ejemplo me gusta mucho darlo, cuando lavamos la ropa. Nosotros decimos lavar la ropa es lo más de normal hoy día, ¿no? Pero nunca analizamos de pronto de cómo se lava la ropa. Los detergentes que hoy día se utilizan no son los mismos detergentes que se utilizaban antes, ¿no? Y no solamente estoy hablando de la composición, si es en polvo o si es en líquido. Pero resulta que los detergentes de hoy día, si usted se detiene a leer la etiqueta, que a veces no lo hacemos, solamente les miramos el precio, dice en la etiqueta que contiene enzimas. Las enzimas son propiedades o agentes químicos que permiten que se encapsulen, o también agentes surfactantes que permiten que se encapsule toda la suciedad del mugre y comience a degradar. Entonces, no solamente, eh, o bueno, no directamente degrada las fibras, sino que degrada el mugre o encapsula la grasa.
eh, a través de micelas y se van generando reacciones químicas que van pues dándole vida útil a la ropa, pero al mismo tiempo van sacando pues la suciedad, ¿no? Entonces, eso también es importante. Otra forma en la que podemos observar la química es a través de los medicamentos, todos los medicamentos que nosotros consumimos, las chicas, todos los productos cosméticos que nosotros tenemos a diario o a la mano en las farmacias donde los podemos conseguir, todos son productos químicos. Si usted coge cualquier botella que tenga en sus manos hoy, ahorita, y usted vaya y mire los ingredientes, todos son productos químicos que usted de pronto, y perdón, ingredientes químicos que usted de pronto ni conoce. Entonces, todo lo que llegue envasado a nuestras manos es química. Todos son productos químicos que han tenido un tratamiento químico con antelación. ¿Listo? Entonces, la química se manifiesta en todas las reacciones de cocción, de fermentación. Háblenme ustedes, por favor, del queso. Cuando se realiza a partir de la leche, ya sea queso, mantequilla, yogur, todos esos subproductos derivados de la leche, todo eso es química. Eso no es está sí porque sí, sino son reacciones. La potabilización del agua, que ya les mencioné, el funcionamiento de todos los medicamentos dentro del organismo, los productos de limpieza, mm, la fabricación también de plásticos y polímeros derivados del petróleo, la producción de energía eléctrica, la producción de gas natural, eh, de baterías, de combustibles, todo eso es química. Entonces, cuando a veces de pronto, o bueno, para la próxima alguien nos llegue a preguntar, bueno, ¿usted qué sabe de química? Química abarca desde lo más mínimo hasta lo más complejo en nuestra vida. ¿Listo? Entonces, desde un jabón, desde el agua que llega a nuestras manos, desde un producto para el cabello, desde calentar algo, desde ahí va la química, ¿no? Bien, vamos a continuar. Ok, entonces acá les puse tres ejemplos sencillos, aparte de todos los que ya les mencioné, y los cuales son el agua. Entonces la molécula en química del agua es H2O. Esto más adelante pues les voy a hacer como una introducción a la forma química. Estos son los átomos del agua como tal, pero los elementos que forman el átomo del agua como tal, pero esto más adelante se los voy a aclarar un poquito más a profundidad. Por lo pronto sabemos que la fórmula química del agua es H2O, en donde tiene el elemento oxígeno, tiene un átomo de oxígeno y tiene dos átomos de hidrógeno. Listo, ellos se mezclan o se unen a través de enlaces. Entonces, dos átomos de hidrógeno unidos a uno de oxígeno forman esta molécula esencial para la vida, que nosotros llamamos H2O. La sal, que es la sal de cocina, el NaCl, está conformado por dos elementos químicos o dos átomos. Está el sodio, que es el símbolo Na, y el cloro, que es el símbolo Cl. El sodio y el cloro se combinan para crear el compuesto que sazona nuestros alimentos. Aunque ustedes no lo crean, el cloro y el sodio están combinados para convertirse en la sal de mesa que nosotros pues utilizamos diariamente. Otro que ahorita escuchamos mucho por este tema fit que se nos está metiendo en todos los hogares de consumir sanamente, de que esto daña el organismo, de que esto enferma, la glucosa. Entonces sabemos que la glucosa es todo el azúcar que puede digerir nuestro cuerpo, que tiene nuestro cuerpo, pero entonces siempre que hablemos de glucosa, hablamos como en español, me dijo una vez un chico, es el azúcar. Sí, entonces cuando hablan de índice glicémico, todo eso está relacionado con el azúcar. La molécula del azúcar está conformada por 6 átomos de carbono que los ven acá, 12 átomos de hidrógeno que los ven acá y 6 átomos de oxígeno. Eso conforma el azúcar. Carbono, hidrógeno y oxígeno se organizan para formar el azúcar que nos da energía. Entonces, el azúcar no es mala todo el tiempo, no, porque es que si no hay azúcar no hay energía. ¿Para qué es necesario que nosotros metabolicemos todos los alimentos que consumimos diariamente para que tengamos energía? Y ustedes me dirán, profe, ¿es necesario? Sí, es necesario tener azúcar dentro de nuestro cuerpo, glucosa. Resulta que la mitocondria es la que se encarga de convertir toda esta
azúcar en energía para que la célula, ¿se acuerdan de la célula? Cuando vimos célula, que está el núcleo, que está la mitocondria, la célula pueda utilizar esa energía en forma de adenosín trifosfato o ATP para que podamos tener energía, para que podamos movernos, para que podamos estar activos, para que podamos hacer cualquier actividad diaria. ¿Listo? Bien, avanzamos. Ujú. Ahora les voy a contar una breve historia, breve porque pues realmente es un poquito extensa, pero pues de eso se va a tratar su primera tarea para esta semana. ¿Sí? ¿Listo? Entonces esta semana y la siguiente, yo creo que nos vamos a echar 2 o 3 clasecitas para hacer pues como la primera parte de la química. Yo sé que ustedes de pronto anteriormente no habían visto química, entonces quiero comenzar desde eh, pues la ley de la parsimonia, ¿no? Desde lo más sencillo hasta lo más complejo, porque esta sería pues como el orden o lo ideal de la cosa, del asunto. ¿Mm? Entonces, pues partamos desde ahí. Vamos a definir cuál es esta primera tarea para la siguiente clase. Entonces les voy a colocar por aquí. Entonces, investigar o consultar. Ay, voy a utilizar otro color. Creo que se nos nota. Investigar o consultar la historia de la química. Historia de la química. Entonces, dentro de esa historia, vamos a mirar personajes y, perdón, inventos. Inventos. Inventos que le dieron vida a la química. Y aunado a esto, vamos a escribir 10 ejemplos del uso de la química en nuestra vida cotidiana. ¿Listo? Ese sería el trabajo. Mm, espérenme a ver si lo puedo mencionar acá. ¿Dónde lo coloco que se vea? No, no me deja señalar. Bueno, ok, vamos a dejarlo ahí. Voy a tomarle una captura acá de pantalla para enviarlo. ¿Si se alcanza a leer o se los paso en una diapositiva aparte? Ahí, ¿tú lo alcanzas a leer con captura? ¿Sí? Sí. Bien, ahí se los coloqué. Se lo voy a mandar ahorita de una vez a la profe Zaida para que pues ella se los comparta en el grupo. ¿Listo? Bien, entonces esa sería la tarea. Yo les voy a mencionar acá pues la primera parte que sería como una breve, es un resumen realmente, pero pues ustedes investigan con calma, no es que se extiendan, tampoco pues es un informe de trabajo de 100 hojas, pero sí que pues que les quede claro, ¿no? De dónde nace la química, cuál fue como la necesidad que se creó en el mundo, que se desbloqueó en el mundo para que surja la química. ¿Mm? Si fue un hobby, perdón, un hobby, a partir de un hobby, un investigador, o si una persona por allá jugando se dio cuenta de que, oh, vamos a hacer química o algo así. Y que ustedes, pues, al inicio me puedan contar un poquito qué investigar. ¿Listo? Entonces, listo, dejando esta primera consulta, vamos a continuar. Entonces, breve historia de la química. Bien, la historia de la química abarca pues miles de años, desde las técnicas primitivas de transformación de la materia, como fue la metalurgia,
mm, la fermentación que yo me comentaba, también pasando por la alquimia, que es una parte muy importante o fundamental de la historia de la química. En la alquimia se buscaba la transmutación de los metales, hasta pues el desarrollo de la química moderna, que se definió o que se estandarizó a través del método científico a partir del siglo XVIII. Entonces es muy importante con la química y todas las ciencias, siempre que se les hable de ciencias, ustedes entender qué es el método científico. Entonces, si ustedes de pronto no recuerdan qué es, hacer una consulta acerca del método científico, que les quede claro, y si no, volver a la presentación, perdón, a la clase que yo les compartí de, em, de el método científico para que ustedes pues, se familiaricen con este y lo puedan entender. Bien. Eh, en la antigüedad, o bueno, la historia de la química se divide en cuatro grandes bases, cuatro grandes bases forman la estructura de esta historia. La primera estuvo, o se dató a partir de la antigüedad, en donde el dominio del fuego permitió transformar los alimentos y fabricar cerámica y metales. ¿Listo? Entonces ahí comienza esa, bueno, esa primera civilización en donde a partir, o sea, el hombre prehistórico se asentó en un territorio, dejó de ser nómada, perdón, para comenzar a transformar esos alimentos para fabricar sus armas. Entonces comenzó a asentarse en algunas regiones y a producir, a transformar todo lo que necesitaba para poder sobrevivir. ¿Listo? A partir de ahí, o sea, todo como que la historia se partió a partir del descubrimiento del fuego, ¿sí? Entonces, a partir del fuego podían consumir mejores alimentos, podían hacer procesos de cocción, podría, mejoraban su calidad de vida, evitaban las enfermedades, porque pues entendemos y sabemos que al consumir alimentos crudos era más eficiente la adquisición de bacterias en el cuerpo y para esa época pues no había medicamentos, ni vacunas, ni ninguna forma de curación o de sanación para esto, por lo tanto había más índices de mortalidad. ¿Listo? Entonces también a partir del fuego comenzaron a crear, a fundir los metales o a crear y fabricar cerámica y metales. Bien, la segunda parte de esta historia se va o se divide hacia las civilizaciones precolombinas. Entonces, los incas dominaron la metalurgia. La metalurgia y la alfarería fueron técnicas químicas bastante avanzadas para su época, pero que permitieron como dar grandes indicios a lo que sería pues la alquimia. El tercer paso de la historia fue la alquimia. En la alquimia se sentaron las bases experimentales para la química moderna. Entonces, en la alquimia era una práctica bastante protocientífica, o sea, casi como una ciencia, pero no era una ciencia realmente. Buscaba transformar metales en oro y pues esa era la dichosa transmutación. Entonces, cualquier metal que se pudiera convertir en oro y eso era pues la maravilla. Y pues, como les mencioné en un inicio, la alquimia buscaba o como el trasfondo de todo, o el objetivo eh, final era encontrar la fuente de la vida, ¿sí? Esta piedra filosofal o este elixir de vida que les permitiera a ellos ser inmunes, no, inmortales para que no murieran, porque pues muchos de los científicos que existían en ese momento, muchas de las personas de élite con mucho poder, pues lo que menos querían, nos habían alcanzado un grado de respeto, de autoridad y de poder tan alto que lo que menos querían era pues morir y pasar a la historia. Em, En la alquimia también pues se realizaron experimentos y se desarrollaron técnicas bastante útiles que se utilizaron pues para el establecimiento de la ciencia posterior como tal. Eh, También pues hablarles que el último periodo de esta historia de la química es la química moderna o la química contemporánea, que es la de hoy. Desde Lavoisier, que estableció la ley de la conservación de la materia, que permitió la revolución de la ciencia. Entonces resulta que en el siglo XVIII, Lavoisier, pues Antonio Lavoisier,
que es considerado el padre de la química moderna, por todos sus experimentos de tipo cuantitativos, o sea, numéricos, la formulación de la conservación de la masa y muchas de las descripciones de la composición del agua. Después vino en el siglo XIX Dalton, o John Dalton, que propuso la primera teoría atómica moderna, esto lo vamos a ver más adelante, y pues permitieron formar o fundamentar lo que es la química contemporánea, que es lo mismo que la química moderna. Entonces, todas estas grandes ramas de la química, a partir del siglo XIX, desarrollaron esta química experimental. Y que finalmente pues llevó al descubrimiento y a la síntesis de nuevas sustancias, al establecimiento de más ramas de la química que hoy día continúan siendo fuentes de investigación y de conocimiento. Vamos a borrar acá. Bien, continuamos. La química como ciencia central. Y es que resulta que la química es interdisciplinaria. ¿Se acuerdan cuando yo les coloqué interdisciplinaria en el concepto general que estábamos creando? La interdisciplinariedad es cuando una rama, o perdón, una ciencia se une con otras ciencias para estudiar un único objetivo o para ayudar a fundamentar como un proceso más riguroso para darle más peso o robustez a una investigación. Entonces resulta que la química, como una ciencia, cumple fundamentalmente ese proceso. Entonces la química se une también con la física, con la geología, con la biología, con la medicina y con la ingeniería. Con la física, cómo se une? Estudiando las fuerzas que unen los átomos. Con la ingeniería, ¿cómo se une? Creando nuevos materiales y procesos. Con la biología también se une, yo diría que está más emparentada con la biología y con la física que con las demás, pero pues también las otras son ciencias exactas que permiten desarrollar nuevas hipótesis diariamente. Con la biología también está emparentada o es interdisciplinaria porque explica todos los procesos vitales a nivel molecular. Entonces, todo lo que dentro de la vida, o sea, los seres vivos, cumpla o establezca un proceso vital que genere reacciones químicas para que se metabolice, lleva química. La geología, pues, es una ciencia que estudia la composición de una parte de la materia em, como inerte, en este caso, pues los suelos, o bueno, el suelo como tal, la composición de la tierra, la estructura, todos los procesos internos y externos, y pues también la historia evolutiva. Entonces, la química se une junto con la geología para analizar la composición, el comportamiento de minerales y rocas. Y finalmente con la medicina que está súper de la mano para el desarrollo de fármacos y tratamientos químicos. Su estudio integral abre las puertas a múltiples campos profesionales y de oportunidades científicas innovadoras. Entonces la química es como ese puente que permite que todos pasen. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales de la química? Entonces vamos a ver varios conceptos como el átomo, la molécula, el elemento y el compuesto y las reacciones químicas. Estos son eh, conceptos que vamos a ir viendo más adelante como un poquito más a detalle. Entonces, en primer estado está el átomo. El átomo es la unidad más pequeña que puede existir. Digo, el átomo es la unidad más pequeña, pero no es la partícula. Es la unidad más pequeña, pero no es la partícula más pequeña. Eso se los voy a explicar más adelante. Es indivisible, o sea, no se puede dividir, que conserva pues las propiedades de un elemento. La molécula, por otro lado, es el conjunto de átomos, o sea, un átomo forma moléculas, conjunto de átomos unidos por enlaces químicos que forman una unidad estable, muy importante ese concepto. Luego, el elemento y el compuesto. Estas son sustancias puras con propiedades químicas y físicas perfectamente definidas. Y finalmente está la reacción química, que es un proceso en donde las sustancias se transforman
para formar otras completamente nuevas. Como les explicaba hace ratico, el tomate, cuando tenemos el tomate de cocina recién comprado, y pues lo vamos a convertir en un guiso. Entonces, en una pasta, en un puré. Él va perdiendo todas sus propiedades químicas para convertirse o para transformarse en una nueva. Bien, entonces continuamos. Estos serían pues los cuatro conceptos fundamentales que vamos a abarcar a través de, pues, de este recorrido de la química. Bien, también nos vamos a hablar un poquito de la energía y la dinámica dentro de la química. Entonces, para hablar de esto, quiero preguntarles qué es energía, qué entienden por energía. No energía química, sino solamente el concepto de energía. ¿Qué es la energía? ¿Listo? ¿Qué sería o qué es la energía? Pues miren acá esta imagen que yo les coloqué. Miren acá esta imagen y a partir de esta imagen, que está bastante pues explícita, construyamos un concepto de qué es la energía. Nada que ver con energía eléctrica. Bueno, pues sí, tiene que ver con la energía eléctrica. Pero entonces, ¿qué es en sí como la energía? Cuando hablamos de energía, necesariamente tenemos que hablar de capacidad. Ujú. Entonces, Como eh, fuerza o algo así, no sé. la fuerza también tiene que ver con la energía. Entonces, la energía es esa capacidad que tiene cualquier cuerpo o sistema de producir un cambio o de realizar un trabajo. Entonces, el trabajo en física se llama W. Entonces, es cualquier cuerpo o sistema que puede producir un trabajo. Esa es la energía. Existen diferentes tipos de energía. Bueno, la energía es fundamental, ¿no? Para la vida, para la sociedad, para la construcción por ejemplo, de energía eléctrica, pues de diferentes tipos de energía, ¿no? Igual está en la Listo. cotidianidad como la química, entonces, Ujú, la bien, vida diaria. listo, ajá. Bien, entonces hablamos de energía. Ah, bueno, ¿qué es la dinámica o qué saben ustedes de la dinámica? Es algo constante, ¿no? Cuando yo hablo de dinámica me refiero más hacia el movimiento, hacia Constante. el movimiento. Sí, podríamos decir. Ajá. Y los Entonces, movimientos de rotación y todas esas cosas, bien, imagínate. ajá. Sí, sí. Cuando hablamos de dinámica hablamos generalmente pues de eso, del movimiento o sí, de la capacidad que tiene un cuerpo para estar en movimiento. Bien, entonces, la energía puede ser energía química o dinámica química. Entonces, la energía química, pues estudia toda la energía que se libera o que se absorbe durante los cambios químicos. Y la dinámica química, o sea, el movimiento químico, perdón, analiza la velocidad y los mecanismos precisos por los cuales ocurren las reacciones. Entonces, es importante, cambios químicos y reacciones químicas. Estos dos conceptos fundamentales nos explican tanto el por qué como el cómo ocurren las fascinantes transformaciones químicas que nosotros a diario observamos. Bien, las reacciones químicas son como una danza molecular donde los átomos se reorganizan, liberando y absorbiendo energía en el proceso. Recordemos que es un átomo, yo ya les mencioné, un átomo es la partícula más pequeña de la materia y a su vez es indivisible, o sea, no se puede dividir en múltiples partes. Esa sería pues la parte más pequeña de la materia. Entonces dice que las reacciones químicas pues es esa danza que ellos realizan a través de los enlaces en donde los átomos se van reorganizando
liberando y absorbiendo energía en el proceso. Entonces, dentro de las reacciones químicas tenemos los reactivos, la energía de activación y los productos. Entonces, vamos a entender las reacciones químicas como una máquina en la que entran productos, perdón, entran reactivos y salen productos. Esta máquina se va a llamar RQ o reacción química. ¿Listo? Entonces acá van a entrar reactivos y van a salir productos. Pero esta máquina solo va a funcionar con energía. ¿Listo? Así como cualquier máquina funciona con energía. Esta energía se va a llamar energía de activación. Entonces RQ solo funciona si tiene reactivos, si tiene energía y si salen productos. Los reactivos son ¿quiénes? Todas esas sustancias iniciales con enlaces específicos que ingresan a la reacción. La reacción necesita energía. En química y en física, generalmente la energía se pinta así, como un triangulito, que a veces indica calor, o casi siempre indica calor. Bien. Y los productos son el producto, bueno, válgame la redundancia, la parte final que se produce o que sale de este sistema complejo. Son esas nuevas sustancias con propiedades diferentes. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que les ponía hace un ratico, el tomate. Entró acá el tomate recién comprado del supermercado, de la tienda de la esquina. Entra la reacción química. En esa reacción química, que es el sartén, se le aplica calor. Inicialmente, pues se le hace un proceso físico que es cortar el tomate. Pero al aplicarle calor, comienza el proceso químico. ¿Listo? ¿Y qué sale? El guiso o la pasta, lo que usted esté preparando. ¿Listo? Ese sería el producto final. ¿Listo? ¿Eso está claro? Bien. Entonces, vamos acá. En las reacciones químicas. Hasta el momento ahí alguien tiene alguna pregunta acerca de qué es una reacción química. Entonces, lo que pasó en Chernobyl, producto de reacción química o reacción física. Todas estas mutaciones y radioactividad. Bien, muy bien. Me parece súper chévere que pregunten acerca de cosas pues, que se ven en la vida cotidiana para pues poder entender la química desde ahí, ¿no? Porque pues de eso se trata, ¿no? Que todo lo que nosotros aprendamos lo podamos llevar a nuestro diario vivir, ¿no? Pues resulta que lo que pasó en Chernobyl, que fue pues como tal Desastre de Chernobyl. el accidente, ajá, el accidente nuclear, fue pues, bastante material radioactivo que se liberó. Hay una alarma, espera, ya. Material radioactivo que se liberó tras pues, la explosión de la planta nuclear en ese momento. Eso fue como en 1986 más o menos, al inicio de año. Lo que provocó pues la contaminación ambiental y pues los efectos severos en la salud de las personas, ¿no? Porque es que la radiación causa, pues la radiación causa mutaciones en el nivel cromosómico. Entonces, ¿se acuerdan las veces anteriores en clases de biología que yo les explicaba cuántos cromosomas tenemos? ¿Qué pasa cuando existen o llegan las mutaciones, que es a través del daño cromosómico? Esa fue pues el impacto, el mayor impacto que tuvo la radiación pues la causa del accidente o la consecuencia del accidente de radiación, ¿no? O sea que todo mientras se mantenga en la planta de tratamiento y se le dé un buen uso o un manejo adecuado, no va a provocar daños. Pero en el momento en el que se expuso la población humana, e incluso los animales también, los seres vivos, pues, las plantas también, incluso hoy día, dan lecturas acerca de radiación, las plantas, o sea, los árboles y eso, ¿no? Entonces, todo eso generó altas mutaciones en el ADN, ¿sí? A nivel cromosómico. Y eso fue lo que, pues, desencadenó miles de muertes humanas, el aumento de enfermedades como los cánceres, sobre todo el cáncer de tiroides, que hoy día se está, pues, viendo mucho, ¿no? Que eran cánceres anteriormente que no se veían dentro de la población humana, pero hoy día, pues, se ha disparado bastante y es a raíz de todos los incidentes que han existido en el mundo y toda la manipulación que han tenido, pues,
con este tipo de armas nucleares. Resulta que sí, todo esto de la radiación tiene que ver mucho con la química, porque es que esos son radioisótopos que se liberan de yodo, de elementos yodo y cesio. Por ejemplo, el que hubo específicamente en Chernobyl fueron elementos que los vamos a ver más adelante cuando veamos lo que es tabla periódica. Son elementos que se o que tienen un isótopo, o sea, un número particular, o sea, como una parte o un antagónico que produce radiación. Y esos son los que se usan para la generación de bombas nucleares, por lo que generan un gran impacto. Entonces, al contenerlos y al alimentarnos con un generador y un núcleo, ellos se van como convirtiendo, se van expandiendo para que se puedan utilizar dentro pues de los ataques bélicos, ¿no? Pero sí, sí. Entonces, cuando hablamos de radiación, hablamos directamente de química, reacciones químicas altamente pues, condensadas y concentradas en núcleos de reactores. ¿Listo? Muy bien. Súper chévere que puedan revisar de pronto un poquito acerca de la historia de Chernobyl. De pronto, si alguien no la conoce y esto es nuevo, revisar un poquito acerca de la historia de Chernobyl, qué pasó, qué sucedió, cómo estaban, pues, fue un accidente, cómo estaban de un momento a otro bien y pasó el accidente y comenzaron pues se quemaron, ¿no? Pues el primer impacto que tuvieron las personas fue los químicos, todos los químicos queman, ¿sí? Entonces, las primeras personas pues se quemaron y murieron instantáneamente. Las demás comenzaron a generar mutaciones en su ADN, quemaduras de altos o bajos grados y posteriormente pues la muerte, ¿no? Y aún hoy día, cerca de allá de Bielorrusia y de toda esta zona en donde sucedió pues el incidente o el accidente, se siguen viendo mutaciones, no solamente en seres humanos, sino también a nivel de fauna y flora. Bien, ok, entonces continuamos hablando. Entonces ya les expliqué que las reacciones químicas son tan importantes y funcionan como un sistema complejo, un sistema que es altamente organizado, que es altamente sistemático, o sea, no está en orden o como quiera suceder, sino que va sucediendo como reacciones en cadena que van liberando pues los productos finales. Bien, acá tenemos un ejemplo de cómo sería esa caja o ese sistema, pero pues con un ejemplo más cotidiano. Entonces acá tenemos un ácido, el ácido clorhídrico. Este ácido, pues todos los que son ácidos altamente queman o dañan pues el tejido epidérmico. Los reactivos que van a ingresar a esta caja llamada reacción química. Uy, qué caja tan fea. Bien, los reactivos que van a ingresar a esta caja, recuerden que la caja se llama RQ o reacción química, son el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio o el NaOH. Bien, el ácido clorhídrico está compuesto de un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro, unidos por enlaces. Entonces la fórmula química es HCl. Y el hidróxido de sodio está compuesto por sodio, un átomo de sodio, Na, un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Estos dos se van a combinar, o sea, se van a sumar y van a entrar por aquí. Esos son los reactivos. Acá, a través de energía, acuérdense que esta máquina está conectada a la energía. Entonces, la energía puede ser por calor, puede ser por la interacción de ellos mismos que producen una reacción exotérmica, o sea, que libera calor o independientemente de otra forma o fuente de energía. Y finalmente van a salir, estos son los reactivos y estos son los productos. ¿Listo? Entonces los productos que van a salir están, mire, acá los explican. Entonces, cómo se intercambian los átomos, se da un intercambio de átomos. Y acá teníamos el cloro, cambió su átomo de hidrógeno, mírenlo acá, tenía un átomo de hidrógeno por uno de sodio. Y el oxígeno cambió su átomo mire, quedó con dos átomos de hidrógeno. ¿Sí los notan? Acá dos hidrógenos. Y eliminó su átomo de sodio. O sea, hubo un intercambio de átomos.
Es decir, acá quedó NaCl o cloruro de sodio. Ya lo vimos que es el cloruro de sodio. Ya lo vimos, la sal de mesa, la sal. Y acá que vemos, encontramos el H2O, que generó al combinarse el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio. Entonces, vamos a hacerlo acá más clarito para que ustedes lo entiendan. ¿Dónde está? Acá, vamos a hacer, esta es la cajita. Entonces, en la cajita va a ingresar y va a salir algo. ¿Listo? Entonces, en lo que ingresa son los reactivos, reactivos. Y lo que sale son los productos. En este caso, los reactivos que ingresaron fueron HCl más, que es ácido clorhídrico, más NaOH, que es lo mismo que hidróxido de sodio. Eso fue lo que ingresó. ¿Listo? Ahora, ¿qué salió? Salió sal de mesa, que es el mismo NaCl, y salió H2O, que es la misma agua. Entonces salió sal y agua. Bien, súper interesante, ¿no? ¿O qué les parece? Entonces acá recordemos que esta máquina está conectada a una fuente de energía. Es como el enchufe. Y esta máquina se llama RQ. RQ. Esta máquina forma o como que integra lo que sería complejo, el sistema complejo de las reacciones químicas. ¿Vale? ¿Eso está claro? ¿Sí o no? Bien, no hay preguntas. Yo supongo que está claro. Avancemos. Existen diferentes tipos de reacciones químicas, sí, existen reacciones sencillas o reacciones más complejas. Por ejemplo, las reacciones de síntesis, de descomposición, de sustitución simple o doble, de precipitación, reacciones que liberan o retienen calor, perdón, que retienen endotérmicas y que liberan calor. Existen reacciones de combustión, todo lo que es combustión es quema, de neutralización, es decir, positivo, negativo, dan neutro. Reacciones de ionización y desionización también. Reacciones de óxido, reducción, ganancia y pérdida de electrones. Reacciones nucleares como las que veíamos ahorita en el ejemplo de las bombas o los incidentes nucleares, que son utilizadas para todo este conflicto bélico. Y reacciones reversibles e irreversibles, irreversibles, irreversibles. Reacciones que se pueden revertir o no. Entonces, quiero que me den un ejemplo quedémonos en estas dos últimas. Un ejemplo de reacciones de tipo reversible o irreversible. Reversible es que se puede revertir, ¿no? Entonces, un tipo de reacción reversible. Vamos a llamarla rever. ¿Cuál sería? Algo que ustedes puedan revertir. Y un tipo de reacción, perdón, irrevertible, irrever. Entonces, denme un ejemplo. Eso es algo bastante sencillito. No tienen que pensar en un ejemplo muy complicado. Bien, ¿qué pensaron? Cuéntenme. ¿Mm? Flexible, pero en química. ¿Cómo? Por ejemplo, sí, en química, por ejemplo. Si yo les doy este ejemplo, ustedes me dicen si es reversible o irreversible. Por ejemplo, coger un trozo de hoja
y quemarlo. Ella se comenzó a incinerar. ¿Esa reacción es reversible o irreversible? Irreversible. Irreversible. ¿Por qué? Porque después de que yo tenga la hoja en cenizas o incinerada, no puedo volverla a papel. ¿O sí? No. Bien. Ahora, ¿qué otro ejemplo conocen ustedes? Por ejemplo, el mismo ejemplo. Quemar un trozo de madera. Después de que yo la tenga incinerada, o sea, después de que yo la eche ya a la estufa de leña, puedo sacar las cenizas y volverlas nuevamente a pegar y generar madera. No puede. No se puede, muy bien. Entonces, todo lo que implique combustión son reacciones irreversibles. ¿Listo? Todo lo que es combustión, o sea, que necesite calentarse o quemarse, son irreversibles. El ejemplo de la cocina. Si yo cojo el tomate, lo vuelvo guiso, puedo coger ese guiso y volverlo tomate, o sea, volverlo tomate nuevamente, así fresco, como lo compro en el supermercado. ¿Sí o no? Hola. Voy a repetir la pregunta, profe, por favor. ¿Puedo agarrar el guiso de un tomate y volverlo tomate en su estado original? Obvio que no se puede. Bien, entonces todas estas son reacciones de tipo irreversibles, o sea, no se pueden, o sea, por lógica no se puede. ¿Listo? Por ejemplo, todas esas son irreversibles. Por ejemplo, mezclar el polvo del cemento con el agua. Puedo después separarlos y volver otra vez polvo de cemento o cemento en polvo y agua No porque se después de hacer vuelve, la mezcla. ¿Sí o no? No, porque ya se vuelve una mezcla homogénea. Ajá, muy Además, ya bien, que le listo, quitarle una parte. perfecto. Otro ejemplo, el óxido del hierro o de los metales. Después de que estén oxidados, por más metal que usted le eche, no se revierte la oxidación, porque eso es un proceso químico, una reacción química. Bien, ¿qué otro ejemplo conocen ustedes de irreversibles? Mire que son ejemplos de la vida cotidiana, o sea, no estamos todavía ni siquiera con ejemplos químicos, sino ejemplos bastante sencillos. ¿Qué otros conocen ustedes? Un ejemplo que yo daría de reacciones reversibles son los cambios de estado, que más adelante los vamos a ver. Por ejemplo, yo tengo un cubo de hielo. Ay, no, estos dibujos me están quedando muy feos. Yo tengo un cubito de hielo. Aquí. ¿Listo? Este cubo de hielo está en estado sólido, ¿verdad? Sí, está solidificado, o sea, está helado. Este cubo de hielo lo saco de la nevera, lo pongo en un vasito y él se me va a convertir al cabo de un tiempo en agua. Estaba en estado sólido, pasa a estado líquido, ¿verdad? Agua líquida. Este estaba en una temperatura bastante disminuida y acá va a estar en una temperatura normal o a temperatura ambiente que nosotros llamamos. ¿Listo? Ambiente. Posteriormente, esa agua yo la voy a echar en una olla, hacer una olla, y ella me va a pasar a estado gaseoso cuando comience a evaporarse. Acá vamos a pintar el fuego. ¿Listo? Ella comienza a evaporarse. ¿El cambio de estado del agua es reversible o irreversible? ¿Quién me dice? Es reversible porque puede pasar de líquido a gaseoso, de gaseoso Ajá, muy a bien. sólido. Ajá, excelente. Si yo cojo, por ejemplo, si yo empiezo desde aquí, vamos a cambiar el color para que no nos confundamos. Si yo empiezo desde aquí, en este caso empecé primer paso, segundo paso,
y tercer paso. Si ahora yo empezara desde el segundo paso, desde aquí, cojo agua y la meto en la nevera, se me va a volver un hielo, ¿verdad? O sea, va a pasar a estado sólido. Y si ese hielo lo meto directamente a la olla, él inicialmente va a pasar primero a estado líquido y después se va a evaporar. ¿Listo? Bien. Ahora, mi pregunta es la siguiente, para los que me están prestando atención. De aquí, de estado gaseoso, o sea, de este vapor de agua, vp, puedo pasar a otro estado, es decir, puedo ir a sólido o a líquido. De vapor, Sí, el vapor de agua. pues llega al cielo y vuelve y cae. No, Sí, eso puede ser. puede Sí, ser, ¿no? sí, eso es lo que sucede en la naturaleza exactamente. Lo dice, se evapora. Ya es- Sí, se evapora. Y eso es un fenómeno, bueno, eso es un ciclo biogeoquímico que es el fenómeno del ciclo del agua, ¿no? Entonces el agua llueve, cae por precipitación a través de la lluvia y por las nubes, ¿no? Entonces el agua llueve. Cae en, suponiendo que caiga idealmente en un cuerpo de agua, que por ejemplo puede ser el mar o un río. Y después el sol llega y por radiación lo calienta y él vuelve y sube, el agua vuelve y sube a través de, pues pasando por calor que emitida por la fuente de radiación y sube otra vez a la atmósfera, es decir, a las nubes. Y se condensa en la película de las nubes. ¿Listo? Entonces ahí tenemos dos estados, que sería el líquido y el gaseoso. Bien, el estado sólido en la naturaleza lo encontramos directamente en la nieve, los copitos de nieve, pero pues acá en Colombia estamos en un país del neotrópico, no suceden estaciones, por lo tanto no hay nieve como tal. Existen nevados, sí, que es agua congelada en la punta de las montañas, pero no es directamente pues nieve como tal que caiga, pero sí está el agua ahí congelada en estado sólido. Bien. Bien, en la naturaleza sucede así, me parece un ejemplo súper chévere que tú diste. Pero entonces, ¿cómo hago para pasar estamos en el ejemplo de acá, estoy en la cocina metida y saqué un cubo de la nevera, lo dejé descongelar, se me convirtió en agua, después lo meto en esa agua que me quedó en una olla, la pongo a hervir, espero a que se seque toda el agua de la olla. ¿Y cómo hago para volver eso en sólido o en líquido? ¿Si se puede o no se puede? No, porque ya se evaporó, ya se fue, se fue para el cielo. Bien, sí, se fue por el cielo. Resulta que existe un proceso que se llama condensación, es cuando el vapor de agua va a pasar nuevamente a estado líquido. Sí, entonces se forma una película, una condensación es como una película, como las nubes. Entonces nadie puede agarrar las nubes porque las nubes realmente pues es una forma de estado gaseoso del agua. Es lo mismo que cuando usted se mete a bañar con agua caliente y generalmente en los baños hay espejos, ¿no? Entonces, cuando usted sale de bañarse con agua tibia o caliente, el espejo se empañó, se le formó una película. De esa película se han formado las nubes, para que me entiendan. Eso es un proceso de condensación. Listo. Vamos avanzando. Entonces, claro, lo de las reacciones reversibles e irreversibles, ¿verdad? Bien, miren acá el ejemplo que les traigo. Esta es una reacción química que sucede a diario. Si nosotros dejamos el metal, cualquier trozo de metal, expuesto a las condiciones climáticas, no solo del agua, hay gente que piensa que solamente es el agua, perdón, la que oxida los metales, no solo es el agua. También es la combinación de partículas o de oxígenos, partículas de oxígeno en el aire. Bien, entonces volvemos a hacer el dibujito que les planteé al inicio, el sistema complejo de la máquina. Entonces, todo esto entra, ay, no me quedó mal, espera, todo esto entra a la máquina. Entra el hierro, entra el de oxígeno y entra el agua en H2O. ¿Y qué sale? La formación de esta película oxidada, o lo que nosotros llamamos oxidación, en el hierro. ¿Listo? Entonces entró oxígeno, de oxígeno, dos átomos de oxígeno, entró hierro
en este caso es pues la tuerca o el tornillo, entró agua, dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno, y finalmente salió óxido ferroso, que es este. Esa es la reacción. Listo. ¿Por qué es importante estudiar química? ¿Qué creen ustedes? ¿Si es importante o no? ¿O la química es innecesaria? ¿Qué me cuentan ustedes? Puede ser necesaria para alguien que quiera estudiar una carrera de ingeniería. Bien, y ahora yo les pregunto, o sea, con todo lo que vimos hoy, porque traté pues de hacerles la clase un poquito más entretenida, dándoles ejemplos, poniéndoles a pensar, eh, ¿ustedes creen que es necesario estudiar química dentro de este plan curricular? O sea, ustedes como estudiantes de la profe Zaida, ¿es necesario estudiar química? O sea, ¿creen que o sea, en pocas palabras, ¿creen que les va a servir de algo que veamos estas clases, sí o no? ¿Y por qué? Resulta que la química es fundamental para la vida. La química, como lo vimos hoy, nos permite entender cómo es la composición y todas las propiedades de la materia que se encuentra a nuestro alrededor o la materia que nos rodea. Lo que pues resulta crucial, perdón, para desempeñar cosas básicas como respirar a través del aire que nosotros inspiramos por los pulmones o los alimentos que nosotros consumimos a diario. Todo el avance científico y tecnológico es un pilar fundamental para ciencias como la biología, la geología, la medicina y la ingeniería. También la química es indispensable para generar o desarrollar nuevas tecnologías y finalmente nuevas soluciones en nuestra vida. Entonces, todas las cosas que hoy día nosotros conocemos han sido y consumimos han sido porque se han mejorado químicamente. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿alguna vez ustedes mm, han utilizado cierto producto que a través de los años ha mejorado su composición? Ya sea un jabón, una loción, una crema, un alimento que ustedes compren, directamente que compren, y que ustedes digan, uy, esta fórmula está buena o esto mejoró, cómo mejoró, esto está buenísimo, a través de los años, antes era más malo, más chimbo, pero ahora es bueno. Eso ha sido a través de las aplicaciones de la química en la vida diaria, ¿sí? A través de procesos como la industria alimentaria, farmacéutica, cosmética o la industria de limpieza, que buscan pues mejorar diariamente nuestra vida. ¿Listo? Otros ejemplos que nosotros podemos encontrar, otros ejemplos que nosotros podemos encontrar es, por ejemplo, los cloros o los productos de limpieza. Entonces, anteriormente los productos de limpieza no eran tan efectivos como lo son ahora, por ejemplo, los detergentes. Bien, entonces es necesario estudiar química porque trae innovación constante. La química está presente en todo lo que nos rodea y es clave para innovar y mejorar nuestra calidad de vida. Por las decisiones informadas. Entender la química nos permite tomar decisiones más conscientes sobre la salud, el medio ambiente y la tecnología. También por las oportunidades profesionales, porque entre más sepamos acerca de cierta área en específico, podemos tener una base sólida para ciertas carreras exitosas en la ciencia, en la ingeniería, en la medicina y en muchas otras áreas de crecimiento. Entonces, tener este tipo de habilidades nos va a permitir resolver problemas o tener una amplia resolución de problemas, habilidades prácticas y pensamiento analítico y crítico, que es lo que uno como docente finalmente espera en los estudiantes. ¿Listo, chicos? Entonces, entender que la química nos va a abrir diversas oportunidades laborales, profesionales y personales. Esa era la actividad para la clase de hoy.
Voy a dejarles acá la siguiente consulta, que es consultar, ya se nos va a cortar la grabación, consultar los modelos atómicos. Bueno, primero, ¿qué es un átomo? ¿Qué es un átomo? ¿Y cuáles son los modelos atómicos? Esto para la próxima clase, por favor. Modelos atómicos. ¿Qué es un átomo? ¿Y cuáles son los principales modelos atómicos? Esas serían las dos consultas que tenemos. La primera, la de la historia de la química, y la segunda, cuáles son los modelos atómicos. Por favor, tomen nota para que puedan realizar la consulta y pues para la próxima clase tengan una base sólida acerca de lo que vamos a ver. Muchas gracias por haberme prestado atención. Ya pueden abandonar la grabación. Que tengan buena tarde. Gracias, profe. Dios la bendiga. A ustedes, chicos, muchas gracias por escuchar. Esta noche les estaré compartiendo la grabación a más tardar mañana porque a veces se me demora un poquito cargando. ¿Listo? Buena tarde, chicos, para todos. Excelente semana.